Muy buenos días, José Luis. Mis saludos cordiales a todo el equipo, en particular a don Álvaro. Mira, José Luis, comenzando con la principal noticia a nivel internacional que obviamente va a afectar y está afectando ya a nivel global y en particular a la República Dominicana, es la reunión de Jackson Hole en Wyoming de banqueros centrales y de expertos monetarios. En esa reunión, Jeremy Powell, a final de la mañana, pues habló, mandó un mensaje claro de que va a mantener la Reserva Federal una política con una postura restrictiva hasta que concluya el trabajo. ¿Qué significa eso? Hasta que haya una reducción significativa de la tasa de inflación. Y afirmó además Jeremy Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, que la disminución de la tasa de inflación probablemente resulte en una desaceleración del crecimiento de la economía por un periodo sostenido. Eso inmediatamente nos afecta a nosotros acá en la República Dominicana en dos vías. Uno, por el lado de las tasas de interés. Si uno se va rápidamente a lo que es la evolución de la tasa de rendimiento de los bonos soberanos, vemos cómo tiene una clara tendencia, que aunque en algunos momentos sube y baja, pero la tendencia es positiva, es decir, que va subiendo la tasa de rendimiento, y uno pudiera esperar, en función de lo que pudiera suceder con la tasa de interés de los bonos o notas del Tesoro de los Estados Unidos, específicamente la de 10 años, uno pudiera de ahí proyectar lo que pudiera ser la tasa a final de año de los bonos soberanos en la República Dominicana. Es decir, que en base a la tasa, si termina la tasa de referencia de los Estados Unidos en el año en 3.5, 3.75, en base a eso uno puede calcular lo que sería la tasa de rendimiento de las notas del Tesoro a 10 años en los Estados Unidos, y en función de eso, entonces, colocándole la prima de riesgo, pudiéramos decir que para la República Dominicana pudiéramos concluir el año con una tasa de alrededor del 9%, 9.25%. Una tasa muy alta, si se compara con lo que nosotros teníamos a inicios de año. O sea, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a diciembre del año pasado, teníamos una tasa a 10 años por debajo del 5%, y vamos a terminar ahora prácticamente 400 puntos básicos por encima, y eso implicará un aumento del costo del endeudamiento para la República Dominicana, que implica un aumento del gasto corriente. Y en ese sentido, entonces, si nos vamos a lo que es el presupuesto reformulado, ahí vemos que tenemos una presión sobre las finanzas públicas. El gobierno presentó la semana pasada una reformulación del presupuesto en el cual el déficit sube de 3% del Producto Interno Bruto a 3.6%. ¿Qué significa eso en términos de pesos? Que el déficit pasaría de 174.000 o casi 175.000 millones de pesos a 222.000 millones de pesos, es decir, 47.000 millones de pesos adicionales. Eso ya lo habíamos previsto, y eso se explica principalmente por los incrementos a los subsidios, tanto combustible como tarifa de electricidad. El déficit del sector eléctrico es probable que termine en alrededor de 1.600 millones de dólares. Ya estamos hablando de palabras mayores con relación al déficit del sector eléctrico, que se complica no solamente por los aumentos de los precios de los combustibles, sino vamos a ver la evolución de los precios del carbón, del fuel oil número 2, del fuel oil número 6, que se utilizan todavía en menor medida, pero se utilizan, así como también del gas natural. Si combinamos todo eso, más el hecho de que se detuvo el proceso de ajuste de la tarifa de electricidad, pues y además le añadimos que los indicadores o las métricas de desempeño con relación a facturación, cobranza, con relación a lo que están cobrando las empresas distribuidoras de electricidad, se ha ido deteriorando. Si todo eso lo añadimos, se explica que el déficit pase de los 1.000 millones de dólares, o las transferencias de los 1.000 millones de dólares del año pasado, a alrededor de 1.600 millones de dólares para este año. Es una cantidad importante de recursos que lo está absorbiendo el sector eléctrico, pero también en el sector público habíamos señalado que pudiéramos terminar
dependiendo la evolución de los precios de los combustibles, el gobierno estaría estimando alrededor de 0.8%, más o menos, 0.7, 0.8% de lo que es del PIB, el déficit que va a crearse por el subsidio a los combustibles. Yo pienso que en función de lo que pudiera ocurrir con los precios de los combustibles en estos últimos meses del año, pudiera ser un poco mayor, pero vamos a ver qué sucede con los precios del petróleo y sus derivados, que es lo que se está subsidiando, la gasolina, el gasoil y el GLP. Volviendo entonces al tema internacional, el primer punto, ese de tasa de interés, cómo nos afecta, ya vemos que va a impactar sobre las finanzas públicas. El otro tema es el crecimiento. Fíjate cómo Jeremy Powell dice, miren, nosotros no nos va a preocupar si provocamos una desaceleración de la economía, y eso tiene una repercusión inmediatamente sobre la economía dominicana. Primero está el tema de remesas. Si ellos esperan que la tasa de desocupación, que está prácticamente en pleno empleo, en 3.5%, suba, algunos estiman que puede subir a 4.1, pero otros dicen que no, que eso pudiera seguir subiendo hasta colocarse hasta un 5% de lo que es la población económicamente activa. 5 puntos porcentuales de desocupación ya le mete presión a la capacidad que tienen los agentes económicos de poder obtener recursos y enviarlos con remesas familiares a República Dominicana, y eso pudiera implicar una desaceleración de las remesas en la última parte del año. Ese es un punto que hay que tomar en cuenta. El otro punto relacionado con la desaceleración de la economía, no solamente en los Estados Unidos, sino también a nivel europeo. Recuerden que 1.3 millones de turistas europeos vienen al país. Pues esto, si tenemos una desaceleración en Estados Unidos y una recesión, o en ambas partes una recesión europea, pues pudiéramos tener una caída del ritmo de recuperación del turismo, y una caída del ritmo de recuperación del turismo entonces repercutiría negativamente sobre la disponibilidad de divisas. Ese sería otro aspecto negativo. Y el tercer aspecto negativo vinculado con ese tema de las declaraciones de Powell con relación al crecimiento de los Estados Unidos es la demanda que nosotros nos beneficiamos a través de las zonas francas. Cuando los Estados Unidos crece, aumenta la demanda de bienes producidos en zona franca dominicana, zonas francas industriales de exportación que se han ido recuperando muy bien, pero si hay una desaceleración en los Estados Unidos, pudiéramos colocar también sobre la mesa la posibilidad de que haya una desaceleración. Así las cosas, se puede decir que los tres sectores generadores de divisas en la República Dominicana, primero, remesas, que es el principal; segundo, turismo; y tercero, zona franca, pudieran verse impactados negativamente por esta política restrictiva muy fuerte que ahora está mandando como mensaje Jeremy Powell. ¿Qué significa eso en términos de política monetaria? Esas palabras de Powell. Es muy probable que ahora, en la reunión que se va a celebrar el 21 de septiembre, se vuelva a aprobar un tercer ajuste hacia arriba de la tasa de interés de referencia de 75 puntos básicos. Recuerden que cuando se hizo el primero, que fue en junio, desde 1994 no se incrementaba en 75 puntos básicos la tasa de interés. Regularmente, cuando se hacían los ajustes, era 25 puntos básicos, como mucho 50. Eso era lo normal. Pero 75 puntos básicos en junio, en julio, y ahora en septiembre, porque en agosto no hay reunión, en 75 en septiembre. O sea, ya estamos hablando de que se le mete una presión importante a la tasa de interés de las notas del Tesoro, pero también al mercado. La probabilidad de que ese incremento ocurra, final de la semana pasada, ya estaba en 62%. La semana anterior estaba en 43%. Es decir, que viene creciendo de forma exponencial, y ya prácticamente el mercado lo considera como un evento seguro, o casi seguro, porque es estadística, y en estadística no hay nada seguro, hay siempre una probabilidad de que falle algo. Entonces, es un evento casi seguro el incremento de 75 puntos básicos. Y eso no solamente implica esa subida, sino que las palabras del presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, implican que seguirá subiendo la tasa de interés de referencia para asegurar que se mantenga anclada la expectativa de inflación. Y ahí quiero hacer una referencia importantísimo: mantener anclada la expectativa de inflación. República Dominicana lo ha logrado, mantener anclada su expectativa de inflación. Estados Unidos tiene anclada su expectativa de inflación en alrededor de 2.5, 2.6%, la meta es el 2%, en el caso de la República Dominicana
es 5.5% la expectativa de inflación, la meta, recuerden que es 4% más o menos 1, es decir, que ahí se mantiene anclada, pero hay que tener mucho cuidado con las políticas que se adopten. Puede haber una situación que se pierda ese anclaje y ahí pudiera haber dificultad para poder hacer que la tasa de inflación converja, es decir, en el caso de Estados Unidos, de ese 8.5, converja al 2%, que es la meta, en un periodo de política o un horizonte de política razonable, es decir, un horizonte que puede ser de 12 meses, 18 meses. Pudiera, si se pierde el anclaje, pudiera pues hacer más difícil el ajuste y la convergencia de la tasa de inflación hacia la meta. Con relación a la República Dominicana, también hay que tener mucho cuidado. Hasta ahora se ha mantenido el anclaje que lo ha logrado la credibilidad y consistencia de la política monetaria del Banco Central de la República Dominicana. En el caso de los Estados Unidos, esa consistencia y esa credibilidad está en peligro por el hecho de que se equivocó el año pasado al decir que era transitoria la tasa de inflación. Posteriormente, en julio de este año, dijo que ya había llegado a una tasa de interés neutral, es decir, una tasa de interés que ya no produce un entorno inflacionario, y luego se le demostró que no, que se había equivocado, y por eso es que Jeremy Powell, en su reunión, en sus palabras en Jackson Hole, fue tan agresivo en términos de una política monetaria restrictiva, no importa que eso produzca una caída de la actividad económica. Entonces, ante esa situación, lo que estamos viendo a nivel internacional, en el caso de la República Dominicana, hay que tener mucho, pero mucho cuidado de medidas que puedan hacer que se pierda el anclaje. Y ahí quiero caer en el tema que se va a comenzar a discutir mañana, el aumento de salarios. Miren, el CONEP señaló que las empresas que puedan realicen aumentos de salarios. Bien, ¿qué sucede con eso? Eso inmediatamente pone sobre el tapete el ajuste salarial generalizado que va a querer los sindicatos. Recuerden que lo que se hace regularmente es un ajuste del salario mínimo. Y entonces luego ya la estructura se puede mover en función de ese salario mínimo. El CONEP lo ha puesto sobre la mesa. Ya hay representantes sindicales que dicen que el ajuste debería ser de la siguiente manera: un aumento general del salario entre 20 y 25%. Pónganle que al final sea 15%, pero ¿qué significa eso? Eso significa un empuje de costos. Yo sé que suena algo desagradable poner sobre la mesa las consecuencias negativas de eso con relación a la expectativa de inflación, pero yo lo tengo que decir. Alguien tiene que decirlo. Alguien lo tiene que decir. Y entonces lo voy a decir yo. Si hay un ajuste de 20-25% en el salario, habrá un empuje de costos, que ese se va a traducir, ese empuje de costo, en un aumento de la tasa de inflación, o por lo menos obligaría al Banco Central a tener que alcanzar una tasa de interés de equilibrio mayor para poder reducir la tasa de inflación que la que tendría que tener si no existe ese ajuste. Ustedes me dirán, no, pero mira, es que tenemos que recuperar, porque es que el incremento de la inflación a nivel internacional, que se ha traducido en un aumento de la inflación doméstica, ha deteriorado el poder de compra de los dominicanos. Yo digo, sí, eso es verdad, pero hay que entender que ese incremento de precios de los commodities, incluyendo combustibles y alimentos a nivel internacional, es algo totalmente exógeno, que implica un empobrecimiento no solamente de la República Dominicana, sino de todos los países que son importadores netos de esos productos. Un empobrecimiento. No se puede prever, no se puede esperar que se va a tomar una medida local que va a devolver al nivel de bienestar antes de ese choque a una parte de la población que es la asalariada. Si eso se hace, habría un aumento inmediatamente del desempleo, quiebra de empresas y, producto de todo eso, obviamente, una reducción de lo que es el excedente bruto de explotación, que es el margen de beneficio global del sector productivo nacional. Cuando hablo de eso, tengo que tener en cuenta principalmente el sector formal, porque el informal lo que va a hacer al final es hacer un ajuste automático interno. Y si, como no le obligan a hacer ese aumento de salario, y si se le va a la persona para el sector formal, porque sí hubo un aumento allí y no quebró la empresa en el sector formal, pues va a quebrar en el sector informal. Entonces, todos esos elementos hay que ponerlos sobre la mesa a la hora de la discusión. Eso es lo único que le estoy diciendo. Vamos a poner sobre la mesa qué significa un aumento de precio a nivel internacional para el nivel de bienestar de los dominicanos. Significa un deterioro, correcto.
¿Significa eso que podemos con este aumento de salarios recuperar ese deterioro del poder de compra? No. ¿Por qué? Porque es que nos estamos empobreciendo todos, simplemente por el incremento de los precios. Que hay una situación donde algunos se benefician o algunos no se perjudican y otros sí, que son los de menores ingresos. Ahí hay un problema entonces de distribución de la renta y el Estado pudiera participar en eso como lo está haciendo con sus políticas de subsidio o política de intervención, que a mí me hubiese gustado más políticas focalizadas, es decir, que vayan directamente a los pobres, no subsidios generalizados que benefician a los ricos. Entonces, todo eso lo dejo sobre la mesa porque, como ustedes ven, son temas sumamente importantes. Por último, las palabras de Powell en Jackson Hole provocaron el día viernes una caída, un colapso de los mercados de capitales, que también nos influye. El Dow Jones cayó 1,000 puntos, equivalente a 3% de caída. El S&P 500, que refleja un comportamiento de una amplia variedad de sectores productivos, descendió 3.4%, y el Nasdaq, que agrupa las principales empresas tecnológicas, cayó 3.9%. Pero hoy, si nos vamos al mercado, ahora mismo, si nos vamos al mercado, vemos que hay también los futuros, porque va a abrir a las 9, los futuros lo que están implicando es una caída, otra caída más. Ahí estoy viendo el Dow, ahora mismo en el Wall Street Journal, una caída de 0.7%. Es probable que se recupere, pero lo que vimos en Asia fue una caída reflejando lo que sucedió el viernes en los Estados Unidos, y pudiera todavía haber coletazo de caída en este momento. ¿Qué significa una caída en lo que es la riqueza o los precios de las acciones? Una caída en la riqueza financiera. Y una caída de la riqueza financiera significa una tendencia a la reducción de la demanda de servicios de ocio. Y una reducción de la demanda de servicios de ocio significa que habría una reducción de la demanda de servicios turísticos. Tú me dirás, bueno, pero ya el que la tiene comprada para este año ya va a tomar sus vacaciones, pero es para el año que viene que yo lo estoy viendo. Eso significa que el equipo del Ministerio de Turismo y el equipo del sector privado vinculado con el sector turismo tendrán que hacer todavía un trabajo más fuerte para poder mejorar la posición de generación de ingresos de divisas en la República Dominicana. Así las cosas, en resumen, se puede decir que lo que vimos el viernes fue, por parte de Jeremy Powell, fue una política monetaria muy restrictiva que va a desembocar en aumentos de tasa de interés, desaceleración de la economía, reducción de la demanda de servicios turísticos y también una situación que pudiera repercutir de una forma negativa, en el caso de la República Dominicana, sobre las remesas. En ese entorno hay que tener mucho cuidado para en la adopción de medidas que pudiera provocar un rompimiento de ese anclaje que hemos logrado mantener de la expectativa de inflación, como sería la política de rentas o la política salarial. Mi recomendación es que se sienten expertos y que pongan sobre la mesa todos los elementos negativos que pudiera tener un incremento de salarios sobre las empresas. Y me gustaría que cuando ustedes abran los teléfonos hoy, llamen empresarios pequeños, medianos, formales, para que digan si ellos, con la situación económicamente actual, pueden hacer ese ajuste salarial que puso sobre la mesa el CONEP, que lo tomó ya el Ministerio de Trabajo y que los sindicatos quieren que sea entre un 20 y un 25%. Muchísimas gracias.